están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no representa ninguna denominación religiosa. Tampoco apoyamos ningún partido político. Solo soy un estudiante más de Biblia hebrea, del Nuevo Testamento. Hacemos exégesis y al final cada quien que saque sus propias conclusiones. Dicho esto, mis hermanos, vamos a ver un tema muy interesante respecto a Sukkot. Vamos a leer la carta de 2 de Corintios, capítulo 5, las palabras del apóstol Pablo, y vamos a hacer un paralelismo con Sukkot. Y bueno, antes que nada, decir que hay muchos estudios, muchos canales que hacen distintas interpretaciones de Sukkot. Me parece muy bonito cuando podemos encontrar distintas perspectivas, por ejemplo, de esta fiesta bíblica. Y pues bueno, ahora vamos a dar una interpretación a la luz del apóstol Pablo de lo que bien podría significar Sukkot. Yo entiendo que se le conoce también o algunos interpretan que es cuando son las bodas del Cordero y bueno, todo eso es respetable. Sin embargo, hay algo muy bonito, muy profundo que nosotros podemos entender, repito, a la luz de lo que escribe el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. Así es que bueno, vamos a ir leyendo y conforme leemos vamos a ir comentando algunas cosas muy interesantes. Estamos en 2 de Corintios capítulo 5, leo desde el 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de el Creador un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hay algunas personas, yo he escuchado dentro de algunos movimientos de mesianismos, raíces hebreas, incluso cristianismos, en donde piensan que o el apóstol Pablo se equivocó, es decir, él tenía conceptos que después se conocerían como conceptos cristianos, como esta idea de ir a los cielos o esta idea de ir a la Jerusalén celestial. Y hay otras personas que dicen que simplemente fue manipulado el Nuevo Testamento para meter estas ideas griegas dentro de la cosmogonía antigua hebrea, porque estas personas argumentan que para los antiguos hebreos esta cosa de ir al cielo es algo que no está en la cultura judía. Bueno, ahí hay dos afirmaciones erradas. Número 1, que sí está en la cosmogonía judía o dentro del pensamiento judío el hecho de ir al reino de los cielos. No todos los judíos piensan igual. Hay debates entre ellos sobre cómo es exactamente este famoso mundo venidero, el Olam Abba. Y por otro lado, también es importante saber y es bueno saber que dentro de las antiguas culturas mesopotámicas era demasiado común, era muy entendido el hecho de que existía algo llamado el Seol, el inframundo por decir así, y los cielos. Es decir, toda esta cosmogonía de irse al reino de los cielos no es algo nuevo, no es algo que inventaron los católicos o los cristianos o los romanos o los griegos, sino que más bien, de hecho, los griegos adoptaron mucha de la cosmogonía de la antigua Mesopotamia cananea. Es decir, mucha de la cultura de los antiguos semitas en Canaán fue permeando a través de los siglos otras culturas, como por ejemplo la cultura griega. A modo que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, podemos ver incluso al mismo Mesías diciendo una parábola que era, me parece que egipcia, una parábola, la del rico y el Lázaro. No es que él estuviera trayendo algo pagano ni mucho menos, no, sino que dentro de la cosmogonía antigua de Mesopotamia era bien entendido todo ese mundo espiritual. Obviamente había muchas diferencias, una de las más importantes por decir así, una de las diferencias que caracterizaba a los hebreos, que era muy distinto a lo que enseñaban, por ejemplo, los babilonios o incluso los sumerios o otras civilizaciones. Sin embargo, los hebreos, los semitas hebreos, empezaron a entender el mundo desde una perspectiva monoteísta, es decir, el Creador les fue revelando a este grupo de semitas, les fue revelando, vamos a decir así, la verdadera interpretación de las realidades celestiales, de las realidades espirituales.
En otras palabras, toda la antigua Mesopotamia tenía una cultura muy similar, pero dentro de esas similitudes también había diferencias muy grandes. Por ejemplo, los israelitas hacían sacrificios. Los sacrificios también los hacían otras naciones. Por ejemplo, los babilonios, los asirios, los egipcios, los sumerios y otras culturas más. Ahora, la manera en que lo hacían los israelitas o cómo el Creador le dictaba a los israelitas que lo hicieran era distinto a cómo lo hacían otras naciones. Es decir, mientras otras naciones hacían todos estos rituales de agricultura y sacrificios, haciendo hibridaciones, haciendo incluso intimidades prohibidas, incluso bestialismo y cosas así, bueno, los hebreos hacían estos sacrificios de animales, pero desde una perspectiva de la santidad, entendiendo que el pecado es tan grave que tiene una consecuencia. En este caso, vamos a decir así para que se entienda, la ira divina, o lo que otras culturas como los orientales llamarían el karma, ¿no? El karma, que básicamente es el juicio del Creador. Para que no te llegara ese karma o esa ira divina, bueno, en realidad todo eso era cargado al animal, porque los israelitas, para no ser, por decir así, para que se entienda, para no ser castigados por sus pecados, porque obviamente había pecados conscientes que sí tenían incluso pena capital, pero había otros pecados por inconsciencia, otros pecados simplemente, digamos, no tan graves, que podían ser expiados a través de estos rituales de las fiestas bíblicas. Dicho todo esto, mis hermanos, ahora vamos a leer la carta de 2 de Corintios capítulo 5, la carta de Pablo, pero desde una perspectiva de los antiguos semitas. No es una perspectiva, por ejemplo, cristiana. Lo digo con todo respeto, lo digo porque he escuchado incluso algunos judíos que quieren, ¿cómo decirlo? Quieren rebajar el Nuevo Testamento y decir, no, eso no lo escribieron ni siquiera judíos o hebreos, porque está en contra de lo que dice la Torá. Pero hermanos, en la Torá se habla de gigantes, de guerras entre dioses, de básicamente mutantes, de seres míticos. Entonces, como ahora cuando vemos en el Nuevo Testamento esos mismos conceptos, ¿por qué nos escandalizamos? Si también en la antigüedad los antiguos semitas, los antiguos cananeos, los antiguos hebreos, los antiguos israelitas y todas las culturas antiguas de Mesopotamia tenían este conocimiento de los reinos celestiales. Ahora, unos lo tenían distorsionado, los hebreos lo tenían afinado, entendían la voluntad del Creador. Sin embargo, sí había muchas similitudes en relación a todo este pensamiento o todo este entendimiento de los reinos espirituales. Sigamos leyendo entonces. 2 de Corintios capítulo 5, 1, y vuelvo a leer. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos un creador, en el Creador un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, Pablo está hablando de el cuerpo de esta carne como un tabernáculo, como una azúcar, si se quiere decir así. Porque en el Nuevo Testamento a veces traducen tabernáculo para referirse también al azúcar. Entonces es interesante porque el azúcar básicamente no se especifica exactamente cómo era, pero es una cabaña. Es una cabaña aproximadamente, sí, se puede decir que una cabaña. Y de hecho Jacob fue el que acuñó un lugar, le llamó Sucot, porque él hizo cabañas en ese lugar cuando se había encontrado con su hermano Esaú. Entonces, bueno, aquí Pablo está haciendo claramente un paralelismo con esa Moed, porque entendemos que en el Mesías se cumplen todas las fiestas y los llamados de santidad. Ahora, repito, yo respeto otras interpretaciones, sé que algunas personas dicen que son las bodas del Cordero, no me estoy oponiendo a eso, lo único que estoy diciendo es que también nosotros debemos entender que el azúcar representa que nosotros somos peregrinos en esta carne, en esta tierra, en esta dimensión, para que se entienda, pero que nosotros anhelamos llegar a la Jerusalén celestial. Y dice Pablo,
Dice el 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Aquí Pablo lo que está diciendo es, no queremos ser avergonzados, porque recordemos que en el jardín en Edén, cuando pecó Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué pasó? Ellos estaban desnudos, que bueno, la palabra hebrea que aparece ahí se puede interpretar como astutos, de hecho. Ellos eran astutos. La palabra, si mal no recuerdo, es arum, me parece. Sí, me parece que sí. Tal vez me estoy equivocando, si no lo voy a dejar ahí escrito aquí en la pantalla. Pero bueno, sí vemos que ellos después se tapan con una higuera. Es decir, ellos estaban desnudos, estaban avergonzados porque habían cometido pecado. Aquí Pablo está haciendo también, yo entiendo, un paralelismo con eso. Y dice, pues así, que seamos hallados revestidos y no desnudos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es el Creador, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del soberano. Y aquí dice entre paréntesis, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el soberano. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ojo, para aquellos que dicen que bueno, somos salvos, siempre salvos, y que no importa lo que hagamos, la salvación no se pierde. Bueno, claramente aquí estamos viendo que sí importan las obras. No por obras somos salvos, porque no hay ninguna obra que nosotros hagamos que se compare con la santidad del Creador. Sin embargo, es un regalo, es por su misericordia del Creador que Él decidirá a quién Él deja ver el mundo venidero. Él sabrá quiénes están cumpliendo realmente la misión y quiénes no. Que el Creador tenga misericordia de todos nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a hacer obras, porque por las obras vamos a ser también juzgados. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal del Mesías para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del soberano, persuadimos a los hombres, pero al Creador les manifiesto lo que somos. Es decir, Pablo dice, podemos persuadir a los hombres, podemos engañar a las personas, pero el Creador sabe quiénes somos realmente. A Él no lo podemos engañar. Y dice, no nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino que les damos la ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para el Creador. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice que estamos locos, porque claro, tener fe en lo que no se ve, el mundo lo puede llamar como algo loco, ¿no? De hecho, hay muchas personas que ven loco el hecho de decir que tenemos un Padre Creador Celestial. Eso ya lo ven como loco. Imagínense si todavía les decimos que creemos que un hombre resucita de entre los muertos. Esto realmente puede parecer locura, pero como dice la Escritura, para el que se pierde porque no reflexiona en los mundos espirituales. Hay personas que piensan que esto es lo único, solo la materia. Pero para nada. Es decir, hay otra materia en otros reinos celestiales. Y dice aquí, porque si estamos locos es para el Creador, y si somos cuerdos es para ustedes, porque el amor del Mesías nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, los que realmente queremos seguir al Mesías, al menos vamos a hacer el intento, hermanos, de ir matando todas esas cosas que
que digamos que son bagajes de nuestro pasado. Porque ciertamente el hecho de hacer teshuvá o un arrepentimiento no es garantía de que de la noche a la mañana ya no tienes ningún defecto, para nada. Más bien ahí comienza la carrera, ahí comienza el camino. Y obviamente aunque tropecemos, aunque caigamos, nos levantamos y seguimos adelante. Y sigue diciendo el 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjense, aquí está diciendo, ellos entendían, obviamente para este entonces ya había el Mesías resucitado, ya había hecho el acto milagroso de resucitar. Dice, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, el pensamiento, la manera en que vemos el mundo, la manera en que reconocemos esta realidad, tiene que cambiar, sí tiene que haber un cambio, las cosas son nuevas. Esto no quiere decir que no sea un proceso, porque el Mesías va creciendo poco a poco a través de sus enseñanzas en nuestros corazones, si se quiere decir de esa manera. Y sigue diciendo, y todo esto proviene del Creador, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que el Creador estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre del Mesías. Como si el Creador rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre del Mesías, reconcíliense con el Creador. Al que no conoció pecado, y por nosotros lo hizo pecado. Es decir, aquí está diciendo que el Creador, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No dice que se hizo pecador, no dice que se hizo pecador, sino que se hizo pecado. Esto es muy interesante porque si me acompañan mis hermanos a Levítico capítulo 16, verso 9, vamos a ver respecto al sacrificio de Yom HaKippurim, que apenas estuvimos haciendo unos videos al respecto, los recomiendo mucho si no los han visto mis hermanos. Y fíjense, aquí dice el verso 9 de Levítico capítulo 16. La traducción no es muy buena y ahorita lo vamos a comprobar. Aquí dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yod-Heh-Vav-Heh y lo ofrecerá en expiación. Aquí está hablando de que, como saben, había dos machos cabríos, uno que era para Yod-Heh-Vav-Heh y otro que era para Azazel. Y a ese se le cargaban, el que era ofrecido para el desierto, se le cargaban, por decir, los pecados del pueblo y se los llevaba al desierto. Ciertamente el Mesías también bajó al Seol y bajó a las profundidades y también su muerte fue terrible. Tuvo que pasar un desierto cargando los pecados. Se hizo pecado. Aquí en la traducción, mis hermanos, como siempre lo digo, hay un canal que recomiendo muchísimo si eres nuevo en el canal. Se llama Torah y Evangelio de Duque Ola. Él es traductor de Biblia hebrea y ciertamente él nos tradujo este texto, que de hecho ahorita podemos ver desde la palabra hebrea cómo no traduce lo ofrecerá en expiación, sino que aquí el sacerdote Aarón al macho cabrío dice que lo hacía pecado. Ponía sus manos en él y se hacía pecado el macho cabrío. No se hacía pecador, se hacía pecado. Entonces aquí, mis hermanos, pongan atención donde dice el verso 9, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yod-Heh-Vav-Heh y lo ofrecerá en expiación. Aquí donde dice ofrecerá, mis hermanos, es la palabra asá. Viene de la palabra asá. Y esta palabra aquí mismo dice hacer. Y donde dice expiación es la palabra jatá. Muchos saben que eso es pecado. Jatá. Jatá es pecado. Entonces no es expiación. De hecho, aquí mismo lo dice, ofensa, a veces pecaminosidad. Entonces, aquí lo que está diciendo el capítulo 16 de Levítico, el verso 9, es que Aarón traía al macho cabrío y lo hacía pecado.
Entonces es muy interesante porque regresamos, mis hermanos, a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Y fíjense, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia del Creador en él. Entonces, 2 cosas, mis hermanos. Número 1, obviamente el Mesías no pecó, pero se hizo pecado, se transformó en pecado cargando el pecado del pueblo y de todo aquel que lo sigue. Y número 2, Pablo no era ningún novato. Pablo era un erudito, porque para él haber dicho esto en esta carta es porque él fue y escudriñó de manera minuciosa la Torá, y él estaba haciendo un paralelismo con Levítico 16:9. Y pues bueno, este video no va a ser muy largo, esto va a ser por ahora todo, pero sí me gustaría que reflexionáramos, mis hermanos, y realmente poco a poco vayamos cambiando nuestra mentalidad, entender que estamos de paso en esta tierra y de que a pesar de que tengamos aflicciones, problemas, ciertamente hemos visto últimamente mucho ataque, por decir así, espiritual dentro del pueblo. El Satán está como león rugiente, mis hermanos, poniendo trabas, poniendo obstáculos. Hay hermanos que la están pasando muy mal, otros menos, pero al final de cuentas los obstáculos ahí están todo el tiempo, mis hermanos. Entonces, nada más recordar que a pesar de esos obstáculos o problemas que todos tenemos emociones que vamos puliendo, que vamos trabajando, que vamos mejorando. A pesar de eso, no rendirnos, hermanos, seguir adelante, seguir echándole ganas, entendiendo que al final de cuentas somos peregrinos en esta tierra. Y pues bueno, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Si en algo les edifica este canal, les ayuda, por favor, ahí denle un dedito arriba, compartan el video si creen que puede ser de edificación para alguien más. También, por supuesto, suscribirse si es que aún no se han suscrito. Es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda con el algoritmo. Así es que bueno, de antemano, muchísimas gracias. Que el Creador los bendiga. Hasta luego. Chao, chao. Bendiciones.